Un extraño me salvó de un secuestro, y después descubrí que él era quien lo había planeado. Una noche cualquiera, mi vida cambió para siempre. Yo caminaba de regreso a casa después de salir del trabajo, distraído con mis pensamientos, cuando un auto se detuvo bruscamente a mi lado. Antes de que pudiera reaccionar, dos hombres salieron y me sujetaron con una fuerza que me paralizó. Sentí una tela áspera cubrirme el rostro y un olor químico invadir mis pulmones. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó entre sus manos. Estaba siendo secuestrado. El terror me recorrió como un rayo. Pensé en mi familia, en que quizá nunca los volvería a ver. Me empujaron dentro del vehículo y el motor rugió. Todo era confusión y miedo hasta que, de pronto, escuché un golpe seco, gritos y un forcejeo. El auto se detuvo en seco y alguien abrió la puerta trasera. Una voz firme me dijo que corriera, que estaba a salvo. Apenas alcancé a ver una silueta fuerte. Un hombre con el rostro en sombras que luchaba contra mis captores. Sin pensarlo, obedecí y corrí tan rápido como pude. Esa noche llegué a casa temblando, con el corazón golpeando como un tambor. La policía vino después, tomaron mi declaración y me felicitaron por haber sobrevivido. Pero dentro de mí no había alivio, solo preguntas. ¿Quién era ese hombre misterioso? ¿Por qué apareció en el momento exacto? Durante días no pude dejar de pensar en él, en cómo arriesgó su vida para salvar la mía. Lo sorprendente fue que el destino volvió a ponerlo frente a mí. Semanas después lo encontré en un café del centro. Era alto, de mirada intensa, y cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió como si me conociera de toda la vida. Se presentó como Daniel. Sentí una gratitud inmensa. Lo invité a sentarse y hablamos durante horas. Me contó que había estado en el lugar correcto en el momento correcto, pero su tono tenía algo extraño, como si supiera más de lo que decía. Yo, ingenuo, lo veía como un héroe. Daniel comenzó a acercarse más a mí. Me acompañaba a casa, me llamaba para saber cómo estaba y, poco a poco, se convirtió en alguien muy importante en mi vida. Incluso llegué a pensar que era una especie de ángel guardián enviado para protegerme. Pero las coincidencias eran demasiadas. Siempre aparecía cuando más lo necesitaba. Sabía cosas de mí que jamás le había contado y a veces lo sorprendía mirándome con una intensidad inquietante. Al principio lo ignoré, convencido de que mi paranoia era solo una secuela del secuestro. Sin embargo, la verdad se reveló de la forma más cruel. Descubrí que aquel extraño que me salvó era en realidad quien había planeado todo desde el principio. No podía creerlo. La revelación llegó como un golpe directo al pecho. Una noche, mientras revisaba algunos papeles que había dejado sobre la mesa, encontré una nota doblada dentro de mi mochila. Era una hoja amarillenta, con palabras escritas a mano. Todo salió perfecto. Él confía en mí. Nadie sospecha. El mundo se me vino abajo. La letra era de Daniel, el hombre que me había salvado. Aquel a quien yo veía como un héroe, estaba hablando de mí. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que iba a desmayarme. ¿Cómo era posible? Empecé a atar cabos y los detalles que antes parecían simples coincidencias cobraron un sentido oscuro. El lugar exacto donde ocurrió el secuestro, la forma en la que apareció, el control que parecía tener de todo lo que pasaba a mi alrededor. Nada era casualidad. Me sentí usado, manipulado. El rescate había sido parte de su plan desde el inicio. Quise enfrentarlo, pero algo en mí temía las consecuencias. En lugar de eso, decidí observarlo de cerca. Me volví más atento a cada una de sus palabras, cada gesto, cada mirada, y lo confirmé. Daniel disfrutaba mi confianza. Sonreía satisfecho al ver lo dependiente que me había vuelto de él. Esa certeza me revolvía el estómago. Un día reuní valor y lo invité a mi casa. Mientras conversábamos, le pregunté directamente cómo había llegado tan oportunamente aquella noche. Guardó silencio unos segundos. Luego soltó una risa nerviosa y cambió de tema. En ese instante supe que estaba jugando conmigo, que me escondía algo enorme. Esa misma noche decidí seguirlo en secreto. Lo vi caminar hasta un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Esperé a que entrara y lo seguí a una distancia prudente. Lo que escuché allí me heló la sangre. Daniel hablaba con alguien por teléfono. Dijo mi nombre, mi dirección y lo que pensaba hacer conmigo. No eran palabras de un protector. Eran órdenes de alguien que siempre había tenido el control. Entendí, con un miedo indescriptible, que el secuestro solo fue el inicio de un juego mucho más grande del que yo era la presa. Desde ese día ya no dormía tranquilo. Cada sonido en la oscuridad me hacía saltar de la cama, convencido de que Daniel estaba cerca, vigilándome. Lo peor era que no podía contarle a nadie. ¿Qué les diría? ¿Que el hombre que me salvó en un secuestro era el mismo que lo había planeado? Sonaba como una locura. Nadie me creería,
y en el fondo yo mismo dudaba de mi cordura. Pasaron los días y mi relación con él se volvió una actuación constante. Fingía gratitud, fingía confianza, pero por dentro estaba quebrándome. Necesitaba pruebas, algo que demostrara que todo lo que sospechaba no era producto de mi paranoia. Así que una tarde me armé de valor y volví al edificio abandonado donde lo había escuchado hablar aquella vez. El lugar estaba en ruinas, con grafitis en las paredes y ventanas rotas. El silencio era tan denso que parecía que hasta el aire se escondía. Caminé despacio con el corazón latiendo en mi garganta. De pronto, vi una carpeta olvidada en un rincón cubierta de polvo. La abrí con manos temblorosas. Dentro había fotos mías, caminando al trabajo, entrando a mi casa, incluso una imagen de mi habitación tomada desde afuera de la ventana. Sentí un nudo en el estómago tan fuerte que tuve que apoyarme contra la pared para no caer. Era cierto, me había estado vigilando mucho antes de aquel supuesto secuestro. En ese momento escuché pasos, el eco de unas botas golpeando el suelo del edificio. Era él, Daniel. Me congelé. No tuve otra opción que esconderme detrás de una columna. Desde allí lo escuché tararear una melodía tranquila mientras revisaba su celular. Luego, como si hablara con alguien al otro lado de la línea, dijo: «Todo está bajo control. Él todavía no sospecha lo suficiente. Cuando llegue el momento lo sabrá». Mis manos sudaban. Mi respiración era un suplicio. No podía moverme. Lo observaba y me daba cuenta de algo aún más aterrador. Daniel no solo era calculador, también parecía disfrutarlo, como un cazador que saborea cada instante antes de dar el golpe final. En ese instante entendí que mi vida estaba en sus manos y que él no planeaba soltarme tan fácilmente. Después de aquella noche, todo cambió. Ya no podía seguir fingiendo, aunque cada movimiento mío tenía que ser calculado para que Daniel no lo notara. Vivía atrapado en un teatro macabro donde él era el director y yo, el actor principal. Mi sonrisa frente a él era una máscara, mientras por dentro sentía que me iba consumiendo poco a poco. Empecé a notar cómo se adueñaba de cada rincón de mi vida. Sabía mis horarios, conocía a mis amigos, incluso empezó a frecuentar los mismos lugares que yo como si fuera casualidad. Pero nada era casualidad. Daniel tenía un plan, y lo más aterrador era que yo todavía no sabía cuál era. Una tarde, mientras cenábamos en un pequeño restaurante, dejó caer una frase que me hizo estremecer. ¿Sabes lo que más me gusta de ti? Que confías en mí incluso cuando dudas de todos los demás. Me quedé helado. Lo miré fijamente, intentando descifrar si esa era una provocación directa o simplemente un juego de palabras. Pero su sonrisa era la de alguien que sabía exactamente lo que hacía. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré la puerta entreabierta. Mis manos temblaban mientras empujaba lentamente. Todo estaba aparentemente en orden, excepto por un detalle. En la mesa de mi sala había una fotografía enmarcada. Era yo, dormido en mi cama. Sentí un vértigo insoportable. Estaba dentro de mi casa cuando yo no estaba. O peor aún, cuando yo estaba. El aire se volvió irrespirable y me derrumbé en el suelo. Daniel no era un protector, ni un amigo, ni un héroe. Era un verdugo paciente que disfrutaba ver cómo me destruía poco a poco. Tomé la foto entre mis manos y fue ahí cuando supe que tenía dos opciones. O enfrentarlo directamente y arriesgarlo todo, o seguir siendo la presa de un juego que no entendía del todo. Pero dentro de mí, en lo más profundo de mi miedo, comenzó a crecer algo nuevo. Una rabia silenciosa que me decía que no podía dejarlo ganar. Por primera vez pensé en la posibilidad de convertirme en cazador. Esa rabia fue lo único que me mantuvo en pie. Decidí que si Daniel había estado un paso adelante de mí todo este tiempo, era porque yo lo había permitido. Pero ya no más. Empecé a documentar todo. Las fotos que encontré, las notas sospechosas, incluso grabé algunas de nuestras conversaciones. Quería pruebas, algo que me permitiera exponerlo. Sin embargo, mientras más me adentraba en su juego, más comprendía que él también me estaba llevando justo a donde quería. Una noche recibí un mensaje anónimo en mi celular. Era un video. Al abrirlo, vi a Daniel mirándome directamente a la cámara. Su voz era calmada, como siempre. Me alegra que por fin hayas entendido. Esto nunca fue un rescate, fue una invitación. Y aceptaste desde el primer día que me dejaste entrar a tu vida. El suelo se me desmoronó. Él sabía que yo lo vigilaba, que intentaba descubrirlo. No era yo quien lo cazaba. Era él quien me había dado la ilusión de tener el control. Todo estaba calculado. Pasé días sin salir de casa, encerrado en mi propio miedo. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Daniel desapareció. Dejé de recibir sus llamadas, no apareció más en los lugares habituales, y el silencio se volvió aún más aterrador que su presencia. Vivía esperando el golpe final, pero no llegaba. Hasta que una noche escuché un ruido en mi sala.
Bajé lentamente con un cuchillo en la mano, el corazón a punto de estallar, y ahí estaba, Daniel, sentado en mi sofá, mirándome con esa serenidad perturbadora. Sobre la mesa había un sobre cerrado. «Este es el final del juego», me dijo. Su voz era tan tranquila que me heló la sangre. Todo lo que pasó tenía un propósito. Tú necesitabas despertar. Ahora ya no eres la víctima. Ahora eres como yo. Me quedé paralizado. Quise gritar, exigirle respuestas, pero él simplemente se levantó, dejó el sobre y se marchó sin mirar atrás. Cuando abrí el sobre, encontré un pasaporte con mi foto, un boleto de avión y una nota que decía: «Tu turno de decidir, presa o cazador». Y en ese momento entendí la verdad más aterradora. Daniel no solo había planeado mi secuestro, había planeado transformarme en su reflejo, y así termina mi historia. Un relato que me cambió para siempre y que todavía me persigue en las noches más silenciosas. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en esta confesión. Te invito a que no te vayas sin suscribirte a Vox Online, porque cada semana encontrarás más historias llenas de misterio, drama y giros inesperados. Activa la campanita para no perderte ninguna, deja tu like y cuéntame en los comentarios. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? Nos vemos en la próxima historia, solo aquí en Vox Online.